Muy buenas noches, estimados doctores. En nombre de Grupo Pharma y su producto Urocid K citrato de potasio, les damos la más cordial bienvenida. Sean todos ustedes bienvenidos al webinar Cálculos renales, actualización y análisis morfoconstitucional. Recuerden, doctores, que este seminario cuenta con el aval del Laboratorio de Elaboración de Materiales de la SPOL y de la Unidad de Cuidado Renal Avanzado. Me permito indicarles cuál va a ser la agenda para la noche de hoy. En primer lugar, tenemos palabras de bienvenida de un representante del Grupo FAR del Ecuador. El segundo punto, se va a tratar el tema cálculos renales puesta al día con la participación del doctor Fabián Ortiz. Como en tercer lugar, tenemos el tema análisis morfoconstitucional de cálculos renales con la ponencia del doctor Giuliano Fagioni. Tenemos la última charla, que es de espectroscopía infrarroja aplicada al análisis de cálculos renales, con la presentación del ingeniero Rodrigo Perugacci. Y por último, tendremos el foro de preguntas y respuestas. Quiero recordarles que todas las preguntas a los expositores lo pueden hacer a través del chat virtual que se encuentra en esta plataforma. Bueno, de esta manera damos inicio a esta noche, a este evento, con las palabras de Miguel Mendoza, gerente de producto de Grupo Pharma del Ecuador. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas noches tengan todos. Sean bienvenidos a este webinar a cargo de los speakers, el doctor Fabián Ortiz, el doctor Giuliano Fagioni y el ingeniero Rodrigo Perugacci. Es para nosotros, Grupo Pharma del Ecuador, tener el honor de poder contar con ustedes. Así que iniciamos con el doctor Fabián Ortiz y su ponencia. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Un placer tenerlos aquí en esta ocasión. Y vamos a conversar un poco acerca de un aspecto tremendamente importante que es las piedras en los riñones, ¿no? La urolitiasis, que si bien es cierto, es una situación que en Ecuador se estudia muy poco, a partir de ahora vamos a poder ofrecer la posibilidad de hacer un estudio como realmente se requiere en nuestro medio. Para poder comenzar, aquí tenemos una presentación de lo que vamos a hablar, epidemiología, factores de riesgo, etcétera. Y sí es conveniente tratar de comentar de que del 7 al 20% de la población mundial presenta cálculos renales. O sea, no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de algo verdaderamente grande, en muchas ocasiones infratratado e infradiagnosticado. Su incidencia depende de muchísimos factores, entre ellos geográficos, climáticos, étnicos, dietéticos, genéticos, etcétera. Por lo tanto, las posibilidades de desarrollar piedras dependen de muchísimo. Y en nuestro caso en particular, en los hispanos, tenemos altas posibilidades comparados con otras razas. Por ejemplo, las razas afroamericanas, tenemos más probabilidades de desarrollar piedras que ellos. Igualmente, en relación con la posibilidad de tener al menos un episodio de piedras, los hispanos tenemos más posibilidades que los afroamericanos y algo menos que los caucásicos. Es importante conocer que el cólico renal es una de las 10 primeras causas de morbilidad en varones en nuestro país. Ya aquí nosotros podemos ver que ya está dentro del cuadro de las 10 primeras causas de morbilidad. Por lo tanto, ya, aunque es verdad que la estadística dentro de nuestro medio es pobre, ya por lo menos en el INEC ya sale. Por lo tanto, ya tenemos el problema y usualmente en estas condiciones la estadística suele estar totalmente infraestimada. Pero imagínense ustedes si ya estamos hablando de que es una de las 10 primeras causas de morbilidad. Y aquí entramos en un territorio complejo, la composición de los cálculos renales. La mayoría se forman a partir de una mezcla de compuestos. Es decir, más o menos un 93% son cálculos mixtos y solo un 6.8% se considera que son cálculos puros. Si nosotros, por ejemplo, vemos en este tipo de estudios en el que hay, cuando se trata de observar en metaanálisis, podemos ver claramente que el componente cuando es mixto, aquí vemos un número muy superior, 10.000 en este metaanálisis versus 718 los puros. O sea que vemos realmente un análisis, una
aumento desproporcionado en relación a la realidad, que es que más allá del 90% de los cálculos se los considera mixtos. Y esto, en la realidad, cuando nos llegan a nosotros actualmente los reportes, muchos de los reportes solo nos dicen oxalato de calcio y nada más. Entonces eso sí representa un verdadero inconveniente. La composición, es importante conocer su composición, puesto que es la base para futuras decisiones terapéuticas y preventivas. Miren ustedes aquí un cuadro, a muy grosso modo, de todas las posibilidades diagnósticas que podemos tener en relación a una piedra, la fórmula química, pero una base importante de conocer es que no nos dan el nombre de la sal. Es decir, si nos dicen oxalato de calcio en los reportes de laboratorio, no nos dice si es monohidratado, dihidratado, trihidratado, porque según la sal de composición, yo puedo orientar una mejor etiología y prevenir la recurrencia. En relación a los tipos de cálculos renales, se definen según el componente principal que los constituye. Y básicamente a la cabeza tenemos el oxalato de calcio, aunque es importante notar el monohidratado, el dihidratado y en menor proporción el trihidratado. Y de los otros componentes de calcio, los de fosfato de calcio. Existen cálculos de compuestos purínicos bastante frecuentes de ácido úrico o uratos. Los de fosfato amónico magnésico o estrubita, sobre todo muy relacionados con las infecciones de vías urinarias, cálculos de proteínas, cistina, misceláneos. Pero, por ejemplo, por mencionar algo, los cálculos de cistina, pero ¿cuántos de ustedes que están escuchando en estos momentos la charla realmente han visto cálculos de cistina? Yo en lo personal, nefrólogo, que me dedico mucho a piedras, he visto 1 o máximo 2 casos en 20 años. Realmente eso hace que está totalmente infradiagnosticado. Importante la connotación del sexo. Básicamente podemos ver que en varones, por eso el círculo está en color azul, predominan los cristales de oxalato de calcio monohidratado, los dihidratados y en menor proporción los de ácido úrico. En cambio, en mujeres, en rosado, vemos que predominan los de fosfato y los de estrubita, básicamente asociados a infecciones de vías urinarias. Si vemos en relación a la distribución en edad, la mayor presencia de piedras vemos en la franja entre 50 y 59 años, claramente con los cristales de oxalato cálcico monohidratado. Y si nosotros vemos la curva aquí de cristal de oxalato de calcio monohidratado que llega a su cumbre en 50 y 59 años y a partir de ahí desciende, pero al descender la incidencia de cálculos de oxalato de calcio monohidratado, vemos un aumento en los de ácido úrico. Es decir, estos son los dos predominantes, sobre todo a nivel de la franja de edad. Por lo tanto, esto es una de las características que nos hace ver que a partir de los 40, 50 años ya tenemos que tener, digamos, la conciencia de tener que ir por la búsqueda de piedras en estos grupos de edad. Factores de riesgo. Existen múltiples factores de riesgo para la formación de cálculos a la cabeza, los antecedentes familiares de urolitiasis, la infección de vías urinarias, el hiperparatiroidismo primario, el síndrome metabólico, obesidad, nefrocalcinosis. Algo interesante, la cirugía bariátrica. Actualmente estamos viendo un repunte de cirugía bariátrica que está asociada a un aumento de los cristales de oxalato y por consiguiente aumento de casos de litiasis. Por lo tanto, cirugías bariátricas, los cirujanos ya deberían estar aconsejando la necesidad de hacer vigilancia y eventualmente considerar medidas de prevención de formación de piedras a todos aquellos operados de cirugía bariátrica. Enfermedades gastrointestinales, sarcoidosis, lesión medular, anomalías anatómicas, acidosis tubular, fibrosis quística y diversos medicamentos. Pero si matizamos un poco el tema de los factores de riesgo modificables, tenemos los factores de riesgo como por ejemplo el aumento del índice de masa corporal, el aumento de la ingesta de calcio, sobre todo en suplementos de calcio. Ojo, no estoy hablando del calcio de la dieta, sino de los suplementos de calcio. Incumplimiento de la dieta DASH, que es un tipo de las dietas más recomendadas, más saludables. La escasa ingesta de líquidos es un factor de riesgo fácilmente modificable. Las bebidas azucaradas, el aumento del uso de bebidas azucaradas también nos conlleva a la posibilidad de desarrollar litiasis renal.
Pero es importante ver, por ejemplo, en los estudios, aquí tenemos el Health Professional Study y el NHS 1 y 2, que realmente, por ejemplo, la ingesta de líquido inferior a 1 litro al día es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar piedras y es claramente un factor de riesgo modificable. Otros factores de riesgo, la gota, la obesidad, la edad mayor de 40 años, la presencia de diabetes y el escaso ingreso económico. Vemos, por ejemplo, aquí que en las franjas, encima de los 40 años, vemos un claro aumento de la incidencia de piedras por edad y por la presencia de gota, que son dos de los factores de riesgo que más pesan. En cuanto a la etiología, por mencionar, si bien cierto son muchas, podemos dividirlas en 4 partes como no infecciosa, entre ellos a la cabeza la hiperoxaluria, o sea, el aumento en la producción de cristales de oxalato, la hipercalciuria, el aumento en la excreción del calcio, la hiperuricosuria, el aumento en la excreción de ácido úrico, hiperfosfaturia, gota, el hecho de estar en diálisis, cirugías bariátricas, enfermedad renal terminal, y otras, la acidosis tubular renal, la alteración del pH urinario, la ileostomía o básicamente la ileostomía, hiperparatitismo primario. Es decir, como causas no infecciosas relativamente frecuentes. Causas infecciosas básicamente por gérmenes ureolíticos, entre ellos el proteus a la cabeza. Por lo tanto, cuando ya nosotros estamos viendo una infección urinaria producida por proteus, existe alta probabilidad de que así haya sido originada por una litiasis renal subyacente. Desde el punto de vista genético tenemos la hiperoxaluria primaria, la cistinuria y santuria y la cristaluria de 2.8 dihidroxiadenina, muy poco frecuente pero que existe. Asociada a fármacos, cada vez estamos viendo más, sobre todo, por ejemplo, por el uso de ciertos antirretrovirales que nos producen aumento de la cristaluria y precipitación de los cristales, ciertos antibióticos como la ceftriaxona, amoxicilina y las sulfonamidas, laxantes, y una de las condiciones aquí también hay que tener en cuenta, los laxantes que son a base de fosfatos, en pacientes con algún tipo de alteración de función renal se desaconsejan completamente. La fenazopiridina, el oxipurinol, tricilisalato de magnesio, por mencionar algunos. Desde el punto de vista fisiopatológico, y esto es importante, porque si entendemos la fisiopatología, nosotros podemos perfectamente entender cómo tratar al paciente e incluso las medidas de prevención. Cuando hablamos de saturación, vemos en el gráfico de la derecha, existe algo que es la infrasaturación. Por ejemplo, aquí vemos una cucharadita, por ejemplo, de sal, que puedo colocar en un recipiente y se satura muy poco. La supersaturación, cuando coloco más solutos, pero no llegan a precipitar, y la sobresaturación, cuando coloco mucho soluto, que ya llega a precipitarse. Y aquí es donde está nuestro problema, en la sobresaturación. Por lo tanto, el proceso de cristalización por sobresaturación de cristales en el medio urinario depende de la termodinámica y la cinética de una solución sobresaturada. Yo tengo muchos cristales y estos cristales, cuando se precipitan, como hemos visto en el cuadro de la derecha, conducen a una nucleación cristalina. Es decir, tengo cristales, son muchos cristales, saturé el medio y eso me condujo hacia una nucleación, es decir, la formación del núcleo de lo que va a ser una futura piedra. La transformación de una fase líquida a sólida está influenciada por el pH y concentraciones específicas de otras sustancias. Entonces tenemos un medio con muchos cristales, estos cristales se sobresaturan, esta sobresaturación me lleva a una nucleación y esto es lo que posteriormente ya vamos a observar la nucleación cristalina. Y si vemos nosotros aquí este gráfico, que vemos como una especie de balanza, realmente la formación, el paso de un cristal hacia una piedra, en las soluciones sobresaturadas, en este caso estamos hablando de una orina sobresaturada de algún cristal, si los promotores superan a los inhibidores, comienza la nucleación. Si nosotros vemos aquí en azul los promotores urinarios, como el calcio, oxalato, promotores de la litiasis, urato y cistina, si pesan más, por encima de los inhibidores, citrato, magnesio, pirofosfato, bromodulina, sencillamente entonces entramos en un desbalance.
Este desbalance en el que aumentan los promotores y disminuyen los inhibidores, entonces vamos a ver que el cristal pasa a la nucleación, esta nucleación pasa al crecimiento y formación de placas de Randall, y posteriormente, cuando ya se agregan estos cristales, vamos a ver la formación de la piedra. Entonces, ya hemos visto sobresaturación, nucleación, crecimiento y agregación, y finalmente la piedra. Entonces, este crecimiento y agregación de los cristales se logra mediante ya cristales preformados. Estos cristales en la orina se aglutinan para formar una pequeña masa ya dura, y esta agregación es el proceso por el que pequeñas masas duras de un cristal en solución se juntan para formar una piedra más grande y se van agregando. Es decir, esa, digamos, esta pequeña masa comienza a crecer de forma importante. Aquí tenemos entonces la agregación de los cristales, favorecen el crecimiento de los cristales a medida que se siguen agregando los cristales. Y aquí, por último, tenemos ya la interacción cristal-célula. La unión de los cristales agregados con el revestimiento del túbulo renal de las células epiteliales se denomina interacción cristal-célula. Y esta interacción da como resultado el movimiento de cristales desde el lado basolateral de las células hasta la membrana basal, llevando a una retención de cristales a nivel tubular. Entonces ya tenemos el ciclo completo. Ya hablamos de la sobresaturación, nucleación, cristalización, crecimiento, la agregación de los cristales, el crecimiento de los cristales y la oclusión de los túbulos y la interacción cristal-célula. Por lo tanto, resumiendo de forma más gráfica, vemos que la sobresaturación nos lleva al estrés oxidativo que conduce a una ruptura de la membrana celular que nos lleva a una nucleación cristalina con crecimiento de cristales, agregación de cristales, interacción célula-cristal, retención de estos cristales y finalmente la formación de cálculos. Esta formación de cálculos, por supuesto, se verá influenciada por múltiples otros factores asociados. Entre ellos, la hipocitraturia, la cirugía bariátrica, la presencia del número de placas de Randall, defectos genéticos, acidosis tubular, pHs diferentes. Entonces, al tener este cuadro, nosotros podemos observar toda la secuencia que tuvo que haber pasado para llegar a la formación de los cálculos. En relación a las manifestaciones clínicas, la presentación puede ser, cuando estamos hablando de litiasis o cálculos pequeños, puede ser incluso asintomática. Nos puede dar también un síndrome renoureteral con dolor lumbar agudo, irradiado a la zona inguinal ipsilateral y eventualmente síntomas vagales. Podemos tener un dolor lumbar leve, puede coexistir una infección urinaria recurrente o síntomas irritativos de la micción. En el examen físico se torna importante la puñopercusión para tratar de ver el grado de afectación. Aquí vemos el gráfico de irradiación de la piedra y las características clásicas del dolor, ya sea lumbar o más anterior, y que no suele calmar con ningún cambio de postura. En relación al diagnóstico, lo podríamos resumir en radiografía simple abdomen con una sensibilidad baja, una especificidad de 77%, una ecografía abdominal que ya mejora notablemente la especificidad, pero sobre todo la tomografía de abdomen sin contraste. Y ojo, aquí estoy poniendo de dosis baja. Nosotros ya deberíamos comenzar a pedir en nuestros centros de imágenes una tomografía o una urotomografía de dosis baja, es decir, de baja radiación. Miren que la sensibilidad es 93 y la especificidad es 96. Vemos aquí, por ejemplo, una radiografía simple de abdomen normal y vemos aquí un lito y acá ya un cálculo coraliforme. O sea que en este aspecto se puede ver claramente en los radiopacos, que son oxalato de calcio básicamente y fosfato. Radiotransparentes los de ácido úrico y santina. En ecografía, que resulta también de muy fácil acceso en general, podemos ver situaciones dramáticas como esta hidronefrosis por obstrucción más distal. Podemos ver cálculos que dejan una sombra acústica posterior. Por ejemplo, aquí vemos claramente el cono acústico, la sombra acústica posterior. Igualmente, en múltiples cálculos renales con múltiples sombras acústicas. Y ya vemos una condición de nefrocalcinosis
en el que se nota claramente la ecografía. Aquí vemos una tomografía de dosis, un ejemplo de tomografía convencional a la derecha y la misma tomografía con dosis baja de radiación. Yo no necesito mayor definición, yo lo que necesito es ubicar la piedra. Y si vemos, la piedra está exactamente en el mismo lugar y se puede apreciar sin mayores inconvenientes. Es decir, si yo ya tengo un nivel de sospecha muy alto de que estamos frente a una piedra, que yo necesito ubicar el tamaño, ya la ecografía tal vez nos hizo un alcance, no necesitamos una radiación total en una tomografía. Porque recordemos que si ya es un paciente con litiasis, la posibilidad de volver a desarrollar otro lito más adelante es muy alta. Entonces, si lo vamos a tomografiar tantas veces al paciente, es preferible hacerlo con una dosis baja de radiación. La misma historia aquí, con dosis baja de radiación, sin la necesidad de contraste, se pueden ver los litos en una tomografía de baja dosis en diferentes proyecciones. En relación al análisis de laboratorio, en ese momento, hacemos un análisis de urea, creatinina, un físico-químico y sedimento de orina, biometría hemática, pero a la cabeza, cuando ya salvamos, podríamos decir, la crisis aguda, tenemos el estudio metabólico de litiasis. El estudio metabólico es la evaluación metabólica específica que requiere la recogida de 2 muestras de orina consecutivas de 24 horas. No una, sino 2. Ustedes se imaginan el problema que realmente representa recoger 2 veces orina de 24 horas para solicitar oxalato, calcio, ácido úrico, citrato, magnesio, fosfato, amonio y cistina, por ejemplo, ¿no? El análisis del cálculo en sí mismo constituye uno de los elementos más adecuados para determinar la etiología del cálculo. Aunque algunos autores dan valor al estudio metabólico, indiscutible que también lo tiene, pero estos no reflejan la causa inicial, porque el cálculo es el verdadero testimonio de las alteraciones responsables de su aparición. Por lo tanto, tener un cálculo y no analizarlo es algo definitivamente inapropiado. Y debe realizarse en todos los formadores de cálculos, puesto que voy a conocer la sal que llegó a formar esa piedra. Por lo tanto, para eso es donde entra el análisis morfoconstitucional de los cálculos renales, que identifica más de 23 subtipos diferentes de litiasis, y no el clásico oxalato de calcio, sino todas las posibilidades que hay. Determina los mecanismos etiopatogénicos de los litos en el 98% de los casos y permite ofrecer un correcto tratamiento y una oportuna prevención. Aquí vemos un cálculo observado por microscopía estereoscópica y aquí vemos un espectro que ya van a conversar más adelante acerca del espectrofotometría. En relación al tratamiento, básicamente tratamiento del dolor, en primer lugar, sin lugar a dudas, con analgésicos, ya sea antiinflamatorios o eventualmente con opiáceos, si el dolor es tan terebrante, necesitaría probablemente morfina. Antiespasmódicos como la tamsulosina a la cabeza, que permitiría también relajar la musculatura del uréter. En caso de ser necesario, precisaría una derivación cutánea, esa colocación de doble J o nefrostomía percutánea. Y en relación a la terapia médica expulsiva, algo que favorezca la expulsión definitivamente, la tamsulosina, en los diferentes metaanálisis observamos que la tamsulosina tiene más probabilidades de expulsar cálculos con menos episodios de cólicos. Por lo tanto, representa dentro del tratamiento expulsivo, es altamente aconsejado el uso de la tamsulosina. En cuanto al manejo quirúrgico, yo soy nefrólogo, no soy urólogo, pero para mencionar, tenemos la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, la ureteroscopía retrógrada y enterógrada, la nefrolitotomía percutánea y una cirugía abierta o laparoscopía en caso de situaciones más apremiantes, a pesar de que cada vez con el uso de la laparoscopía realmente es cada vez menos necesaria una cirugía abierta. Aquí vemos, por ejemplo, un vídeo en el que se puede observar cómo con el uso de láser en una videoureterolitotripsia láser, podemos ver aquí claramente cómo el láser desintegra, comienza a partir el lito. Aquí vemos los haces de rayos láser que siguen desintegrando y esto ha permitido un gran avance, un gran salto cuantitativo y cualitativo en relación al tratamiento de las personas que tienen litiasis renal. De todas formas, estamos aquí tratando el problema, pero la etiología de base no la estamos tratando.
Por lo tanto, en relación al tratamiento de forma esquemática, aquí tenemos la litotripsia, tenemos un nefroscopio en estos casos. Ya son situaciones, también dependerá mucho de las condiciones en las que se ha presentado nuestro paciente. También depende mucho del tratamiento del diámetro de la piedra. Por lo tanto, eso la identificación del tamaño de la piedra también resulta especialmente importante. Si es una piedra más grande de 2 centímetros, la nefrolitotomía percutánea es una opción, la videoureteroscopía retrógrada o litotripsia extracorpórea también son una opción. En relación de un cálculo más pequeño, la litotripsia se convierte en una posibilidad de tratamiento, y en caso de piedras más pequeñas, la ureteroscopía retrógrada o la nefrolitotomía percutánea se convierten en las posibilidades de tratamiento adicionales para estos casos. En cuanto al tratamiento etiológico, vamos a tratar de ver el origen, ¿no? Es decir, de acuerdo si es una hiperoxaluria primaria, la piridoxina es una opción, el citrato de potasio, indudablemente en prácticamente casi todos los casos de estos pacientes. Aquí vemos la fórmula del citrato de potasio e indiscutiblemente el aumento en la ingesta de líquidos. La hiperoxaluria secundaria, necesitamos una dieta baja en oxalatos, aumentar la ingesta de líquidos, eventualmente colestiramina o corrección de mala absorción. La hipercalciuria primaria, a la cabeza, el tratamiento con tiazidas. Y aquí vemos la fórmula que está aquí es la fórmula de la clortalidona, porque la clortalidona es el diurético de elección. La tiazida va a actuar a nivel del túbulo para disminuir la hipercalciuria. Por lo tanto, la clortalidona, a diferencia de otras tiazidas, como la hidroclorotiazida, que se usa bastante en tratamientos de hipertensión, la clortalidona tiene una vida media mucho más prolongada. Eso favorece enormemente el bloqueo del túbulo renal, con el propósito de ser mucho más eficiente en el manejo de la hipercalciuria. Por lo tanto, si estamos hablando de un paciente con litiasis y, por ejemplo, que sea hipertenso, la indicación indiscutible sería para ese paciente utilizar una tiazida tipo clortalidona, que sí hay afortunadamente en nuestro medio. El citrato de potasio en un rango de tratamiento de 10, incluso hasta 80 miliequivalentes al día, según los niveles, por ejemplo, de citrato en orina, nos lleva a la necesidad de dar el sustituto de citrato, porque el citrato es un inhibidor natural de la cristalización. Y aquí el rango de tratamiento dependerá mucho de la severidad de su citraturia y de la eventual necesidad de ir titulando la dosis para hasta llegar a obtener una respuesta, de acuerdo a los futuros análisis de orina de 24 horas que tenemos que hacer para identificar si nuestro tratamiento es eficaz o no. El aumento en la ingesta de líquidos para obtener una diuresis superior a 2.5 litros al día. Y en relación a la hipercalciuria secundaria, el manejo debería ser sintomático y tratar la patología de base que nos condujo a esto de aquí. En cuanto a la hiperuricosuria, también el citrato de potasio, la acetazolamida y el alopurinol en caso de hiperuricemia. En caso de cistinuria, también el citrato de potasio, la penicilamina, y aumentar la ingesta de agua. Para terminar, lo óptimo, y aquí es importante recalcar, nosotros realmente necesitamos entender de que una persona que desarrolla litiasis renal, la posibilidad de recurrencia es tremendamente alta, en muchos casos incluso encima del 80%. Pero a veces nos quedamos tranquilos en que el paciente vino, resolvimos el problema agudo y lo mandamos a su casa. Eso es un error. Hay que estudiarlo. Se le hace el estudio metabólico de litiasis y si pudimos obtener la piedra, junto con el análisis morfoconstitucional tenemos el ciclo cerrado. Y este paciente con el tratamiento indicado, ya sea farmacológico y el no farmacológico, podemos realmente llevar a la posibilidad de que no vuelva a desarrollar más piedras. Porque la recurrencia en las piedras, además de llevarnos a infecciones urinarias y eventualmente una pielonefritis, nos puede conducir a un daño renal permanente, a enfermedad renal crónica y a una eventual necesidad de diálisis si estos individuos no fueron advertidos de la posibilidad de desarrollar futuras piedras si continúan algunos de los factores que son modificables. Por lo tanto, para prevenir la recurrencia, en primer lugar, hay que disminuir los factores litogénicos.
Es decir, una dieta baja en oxalatos común a prácticamente todos, porque los oxalatos están presentes entre el 70 y 80% de los individuos. Disminución de la proteína de origen animal, disminución de la sucrosa, fructosa y la sal. La sal es un mediador de la nucleación. En el momento que nosotros disminuimos la sal, estamos disminuyendo la posibilidad de que estos cristales vayan a agruparse y generen un núcleo. Dentro de otro de los factores importantes está la ingesta de líquidos hasta obtener diuresis superior a 2.5 litros al día. Ya nosotros vimos claramente en un cuadro que mostré que una ingesta baja de líquidos está asociada a una gran recurrencia de litiasis futura. Ingesta adecuada de calcio y potasio, pero evitando los suplementos de calcio y sobre todo de vitamina C. Ahora, en esta época de COVID, hemos visto un incremento notable de litiasis renal asociados a megadosis de vitamina C. Y han llegado aquí a la consulta, porque realmente esto, la ola de que la vitamina C sube las defensas, cuando realmente eso es bastante discutible, lo que sí está claro es que aumenta claramente las posibilidades de desarrollar piedras por aumento de los cristales de oxalato en orina. También, como otra estrategia para prevenir la recurrencia, consistiría en aumentar la concentración de inhibidores de la formación de piedras. Es decir, estos que vendrían a ser algo así como los disolventes de cristales como el citrato, y dieta con alto contenido en potasio, básicamente en frutas y vegetales. Es decir, y también hay algo importante, yo no estoy hablando aquí de los lácteos, porque otra de las cosas que a veces se dice, no, hay que suprimir completamente los lácteos. No hay problema con los lácteos. El problema son los suplementos con calcio, por ejemplo, en mujeres con osteopenia o osteoporosis. El uso indiscriminado de esto de aquí nos puede llevar a un aumento en la precipitación o en la exacerbación de una hipercalciuria y por consiguiente desarrollo de más piedras. Es decir, podemos decir, estimados asistentes, que la formación de piedras es un problema en nuestro país. Es importante tratar de identificar el por qué el paciente llegó a esto y decirle de que existe la posibilidad que vaya a desarrollar y que necesita estrategias para prevenir la recurrencia. Y como yo ya llegué al diagnóstico, puedo saber si necesito darle pues medicación tipo citrato de potasio, tipo clortalidona o algunas otras alternativas que acabamos de mostrar para tratar de evitar el daño renal futuro. Muy bien. Muchas gracias por su asistencia y después estaremos contestando las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Ortiz, por su excelente ponencia. Brevemente, me gustaría mencionar la trayectoria científica de nuestro expositor, el doctor Fabián Ortiz. El doctor Ortiz es doctor en medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, especialista en nefrología por la Fundación Puigvert de Barcelona, máster en trasplantes en órganos y tejidos en la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en salud pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es director médico de la Unidad de Cuidado Renal Avanzado. Muchísimas gracias, doctor. Y continuamos con la siguiente ponencia. El tema análisis morfoconstitucional de células renales. El ponente es el doctor Giuliano Fagioni. Me permito darles algunos datos sobre su experiencia. El doctor Fagioni es médico por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Adicionalmente, es médico del Departamento de Litiasis de la Unidad de Cuidado Renal Avanzado. Damos la más cordial bienvenida al doctor Fagioni. Buenas noches con todos. Gracias por asistir. Hoy vamos a hablar sobre análisis morfoconstitucional de cálculos renales. Lo primero que tenemos que saber para hablar sobre análisis morfoconstitucional de cálculos renales es cuáles son los métodos de análisis de cálculos renales. Entre ellos tenemos a la espectrofotometría infrarroja, a la microscopía estereoscópica, a la difracción de rayos X y a la microscopía electrónica de barrido. Cada uno de estos métodos nos van a dar información específica sobre un cálculo. Y hay que recordar que actualmente no se recomienda el método químico para analizar
cálculos renales, debido a que en múltiples estudios se ha determinado que tienen un alto porcentaje de error. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio del 2005, en el cual evalúa los resultados de 44 ensayos en anillo. Un ensayo en anillo es un estudio que evalúa la eficacia de un método diagnóstico mediante la utilización de muestras similares en distintos laboratorios. Y estos están supervisados por un laboratorio de control. Bueno, aquí tenemos un estudio que evaluó 44 ensayos en anillo. En cada ensayo en anillo participaron más de 100 laboratorios y todos estos laboratorios se sometieron a un control de calidad. Y posteriormente se comparó los resultados entre laboratorios y se encontró que el método químico tiene un alto porcentaje de error que puede llegar hasta los 90% y más. Por ejemplo, aquí vemos en un cálculo de 2.8 de hidroxiadenina que el porcentaje de error por el análisis químico es del 94%, en contraste con el porcentaje de error de la espectrofotometría infrarroja, que es del 20%. Esto también se vio en otros cálculos más frecuentes en la población general, como en los cálculos de Bruschetta, en el cual el porcentaje de error por análisis químico fue hasta el 30%, en contraste con el porcentaje de error de la espectrofotometría, que fue solo el 2%. Y eso se vio en la mayoría de cálculos. Como otro ejemplo, tenemos a los cálculos de ácido úrico, en el cual el porcentaje de error por análisis químico fue del 19%. Y como ya les dije, esto se vio en varios estudios. Aquí tenemos otro estudio del 2016, el cual evalúa la calidad de los análisis de cálculos renales en distintos laboratorios de Europa. También es un estudio en anillo, y en este estudio participaron 9 laboratorios, de los cuales 7 utilizaban la espectrofotometría infrarroja, uno la difracción de rayos X y el otro el análisis químico. Todos los laboratorios utilizaron muestras similares y se sometieron a un control de calidad. Posteriormente se analizaron los resultados de los laboratorios y se encontró que los porcentajes de error del laboratorio que usaba el método químico fueron extremadamente altos y oscilaban entre el 80 y 100%. Como podemos ver aquí, el análisis de cálculos de oxalato de calcio monohidratado por método químico tuvo un porcentaje de error del 90%. Y esto es un problema porque los cálculos de oxalato de calcio monohidratado son los más frecuentes en la población general. También se vio en otros cálculos, como los cálculos de ácido úrico, donde el porcentaje de error por análisis químico fue del 80%. Y esto se vio en casi todos los cálculos. Aquí tenemos otro ejemplo más, que es un cálculo de Struvita, en el cual el porcentaje de error por análisis químico fue del 100%. Aquí tenemos una figura en el cual se compara los 9 laboratorios. A todos los laboratorios, como ya les comenté, se les sometió a un control de calidad. Para pasar el control necesitaban 99 puntos sobre 132. De los 9 laboratorios, solo 5 pasaron y los otros 4 no pasaron el control de calidad. Por lo importante es que de los 9 laboratorios, el laboratorio con el puntaje más bajo, que no llegó ni a los 25 puntos, fue el que utilizó el análisis químico. Aquí tenemos otro gráfico. Este gráfico es el estudio de los 44 ensayos en anillo. En este podemos ver cómo desde 1980 hasta el 2001 ha ido disminuyendo la utilización del método químico debido a su alto porcentaje de error. Y en contraste ha aumentado la utilización de la espectrofotometría infrarroja. Aquí tenemos las características de los métodos de análisis de cálculos renales. En el lado izquierdo tenemos a los distintos métodos para analizar un cálculo, entre ellos la microscopía estereoscópica, la espectrofotometría infrarroja, la difracción de rayos X, la microscopía electrónica de barrido y finalmente el método químico, que son estuches reactivos comerciales. Del lado derecho tenemos las distintas características que puede aportar un cálculo, entre ellas la composición química, la especie cristalina o la sal y las características morfológicas. Y en el extremo derecho tenemos los costes por cada método. Y aquí podemos ver que el método químico no nos aportó ninguna información relacionada a las características morfológicas, no nos aporta la especie cristalina y nos da información parcial sobre la composición química. Es verdad, todo a un bajo coste,
Pero, ¿de qué nos sirve un examen que sea barato si no tiene aplicación clínica? Como podemos ver, no nos aporta mayor información. En contraste, tenemos a la microscopía estereoscópica, que nos aporta las características morfológicas del cálculo, nos da la especie cristalina y nos da parcialmente información relacionada a la composición química, todo a un bajo coste. También tenemos a la espectrofotometría infrarroja, que nos da la composición química y la especie cristalina. También tenemos otros métodos de análisis, como la difracción de rayos X y la microscopía electrónica de barrido, pero estos quedan para investigación debido a un elevado coste. Pero lo importante es que todos los métodos descritos en esta diapositiva, ninguno logra recolectar todas las características que nos da un cálculo. Por ello, se combinó la espectrofotometría infrarroja y la microscopía estereoscópica para crear el análisis morfoconstitucional, en el cual, mediante la microscopía estereoscópica, se puede recolectar las características morfológicas, la especie cristalina, y podemos tener un diagnóstico presuntivo de la composición química. Y luego, mediante la espectrofotometría infrarroja, podemos corroborar la composición química que nosotros ya teníamos pensado. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué hacemos con esas características de los cálculos? Aquí, con las características de los cálculos, podemos dividir a los cálculos según la clasificación morfoconstitucional de cálculos renales descrita por Michael Daudon, en la cual, según las características químicas y la especie cristalina, se pueden dividir a los cálculos en 7 tipos. Luego, según las características morfológicas, cada tipo se puede subdividir. Y esto es importante porque cada subtipo tiene una etiología específica de litiasis. Aquí tenemos el subtipo 1, que son cálculos de oxalato de calcio monohidratado. Tenemos el subtipo 2, que son cálculos de oxalato de calcio dihidratado. Tenemos al subtipo 3, al tipo 3, que son cálculos de derivados purínicos. Pero lo importante es que, por ejemplo, tenemos al cálculo de tipo 1, que es de oxalato de calcio monohidratado. Ya todos sabemos que el oxalato de calcio monohidratado generalmente se produce por hiperoxaluria, pero hay distintas causas de hiperoxaluria. Hay la hiperoxaluria primaria, puede haber hiperoxaluria secundaria, y la hiperoxaluria secundaria tiene distintas causas. Por ende, saber que un cálculo es de oxalato de calcio monohidratado no es suficiente. Y aquí viene la importancia de las características morfológicas. Por ejemplo, tenemos el subtipo 1C, que es un cálculo de oxalato de calcio monohidratado, pero según sus características morfológicas, se deduce que se produce por hiperoxaluria primaria. En contraste, tenemos al subtipo 1E, que también es oxalato de calcio monohidratado, pero según sus características morfológicas, se determina que es por hiperoxaluria entérica. Y aquí tenemos un gráfico en el cual del lado izquierdo podemos ver al subtipo 1C. Si nos damos cuenta, tiene una superficie en ciernes, tiene un color blanquecino. En cambio, el subtipo 1E, que es el lado derecho, tiene una superficie granulosa y rugosa de color marrón. Y les muestro esto para que se den cuenta de las características morfológicas, que hay diferencias morfológicas entre un cálculo u otro cálculo de la misma composición química. Y es esta característica morfológica que nos va a ayudar a encontrar la etiología específica. Continuando con la clasificación, tenemos a los cálculos de tipo 4, que son los cálculos de fosfato, a los cálculos tipo 5, que son los cálculos de cistina, a los cálculos tipo 6, que son cálculos de proteína, y finalmente los cálculos tipo 7, que son los misceláneos. Aquí entran los cálculos por consumo excesivo de fármacos y por ciertas enfermedades genéticas. Y bueno, cuando nosotros mandamos analizar un cálculo, no esperamos ver esto. Esto es un ejemplo de un informe de un análisis químico de cálculos renales, en el cual nos dicen simplemente que el cálculo es de oxalato de calcio y nada más. Cuando ya vimos en la clasificación morfoconstitucional que no es suficiente saber si es solo oxalato de calcio, porque hay oxalato de calcio monohidratado, hay oxalato de calcio dihidratado y hay oxalato de calcio trihidratado, que es menos frecuente, pero cada uno de estos tipos de oxalato de calcio tiene una etiología específica, por lo cual
saber que un cálculo es de oxalato de calcio no tiene relevancia clínica y no nos permite o no nos sirve al momento de tomar decisiones terapéuticas. Lo que nosotros buscamos es algo como esto. Aquí tenemos un ejemplo de un reporte de un análisis morfoconstitucional en el cual podemos ver que inicialmente se realiza la microscopía estereoscópica, luego la espectrofotometría infrarroja y luego se combinan sus características para llegar a una conclusión, la cual nos va a describir el mecanismo etiopatogénico del cálculo. Lo que nosotros buscamos es algo como esto, que nos digan litiasis subtipo 1C de huevolita o oxalato de calcio monohidratado, oxalocálcica de estructura oxalodependiente, sugestiva de proceso metabólico activo, secundario a hiperoxaluria severa, que según sus características morfológicas se deduce que la formación del cálculo se originó probablemente por hiperoxaluria primaria. Y bueno, ahora que ya sabemos qué es el análisis morfoconstitucional, sabemos cómo se puede aplicar, hablemos un poco de cómo realizar el análisis. El primer paso para realizar un análisis morfoconstitucional es la microscopía estereoscópica, que se realiza con un microscopio estereoscópico, el cual nos va a permitir observar la superficie del cálculo y la configuración interna del cálculo. Pero antes de observar el cálculo hay que preparar la muestra. Para esto se somete al cálculo a irrigación con solución desionizada. Posteriormente se seca el cálculo en papel filtro y se lo deja reposar por 24 horas para evitar que hayan residuos biológicos en el cálculo al momento de analizar y también para que el cálculo esté completamente seco. Una vez de haber preparado la muestra, procedemos a colocar el cálculo sobre el microscopio y a observarlo. Del lado derecho tenemos un ejemplo de una superficie de un cálculo. Vemos que hay una superficie espiculada con bordes afilados y de color marrón claro. Estas características son sugestivas de un cálculo subtipo 2A de oxalato de calcio deshidratado. Posteriormente, luego de ver la superficie del cálculo, se procede bajo microscopía estereoscópica a seccionar el cálculo con una hoja de bisturí. Y así podemos ver la configuración interna de un cálculo. En este lado derecho tenemos la estructura interna de un cálculo, vemos una estructura desorganizada, vemos que no hay cristalización radial y es de un color marrón claro. Estas características son sugestivas de un cálculo subtipo 2A, que es oxalato de calcio deshidratado. Aquí tenemos otro ejemplo. Del lado izquierdo tenemos una superficie lisa con bordes romos de color amarillo. Del lado derecho tenemos la sección del cálculo con una estructura interna organizada, con cristalización radial y de color amarillo. Estas características son sugestivas de un cálculo subtipo 3A, que es de ácido úrico anhídrico. Aquí tenemos otro cálculo, un cálculo cardiforme, en el cual del lado izquierdo tenemos la superficie, vemos una superficie rugosa de bordes romos, color café, y del lado derecho vemos la sección del cálculo con una estructura interna organizada con cristalización radial y de color blanquecino. Si nos damos cuenta, el tono de color de la superficie y de la configuración interna no son similares, por lo cual ya podemos ir sospechando que es un cálculo totalmente mixto, o sea, 50 de un compuesto y 50 de otro compuesto. Y este es un cálculo subtipo 4B, de carbapatita y estruvita. Finalmente, tenemos otro ejemplo. Este es un cálculo, del lado izquierdo tenemos la superficie, una superficie rugosa con bordes romos de color marrón claro, y del lado derecho tenemos la sección del cálculo con una configuración interna desorganizada, sin cristalización radial y de color marrón claro. Estas características son sugestivas de un cálculo subtipo 5A, de cistina. Y bueno, si es verdad, la primera parte es la microscopía estereoscópica, que nos da el 80% del análisis morfoconstitucional. Pero todavía falta la segunda parte, que es la espectroscopía infrarroja por transformadas de Fourier, en la cual nos va a confirmar la composición química. Como ya vimos, la microscopía estereoscópica nos puede dar una información parcial sobre la configuración química.
pero esta es un análisis sugestivo. Para esto hay que confirmarlo por espectroscopía infrarroja, que se realiza con un espectrofotómetro infrarrojo, en el cual se analiza el cálculo y lo que nos va a dar es un espectro. Un espectro es como una huella de un compuesto químico, es como una huella digital de un compuesto químico. Pero todo esto lo vamos a hablar más adelante con el ingeniero Perugachi. Y bueno, finalmente un mensaje para llevar a casa. Y este es que el análisis morfoconstitucional identifica a más de 23 subtipos diferentes de litiasis. Determina los mecanismos etiopatogénicos de los litos en un 98% de los casos. Y es el gold estándar para conseguir un correcto enfoque terapéutico y preventivo de la urolitiasis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fagioni, por su interesante ponencia. Continuamos con la siguiente charla. Invitamos al ingeniero Rodrigo Perugachi con el tema espectroscopía infrarroja aplicada al análisis de cálculos renales. Voy a dar un breve resumen de su hoja de vida. El ingeniero Perugachi es ingeniero mecánico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, magíster en Ciencias y Tecnología de Materiales del EMAT de la SPOL. Es director del Laboratorio de Elaboración de Materiales de la SPOL. Adicionalmente, profesor del área de materiales de la carrera de Ingeniería Mecánica de la SPOL. Bienvenido, ingeniero Perugachi. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a confirmar que estamos todos bien. Perfecto. Ahí estamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para mí es un placer, es un gusto realmente poder estar aquí en esta reunión, porque desde el área de los materiales, ¿cómo podríamos aportar al área de la salud, ¿no? Creo que la caracterización de materiales que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria dentro de la SPOL ha sido bastante amplia y en una interrelación que no habíamos pensado, yo no había pensado en su momento, ¿no? Ahora estamos en el área de nefrología, hemos estado en el análisis de piel, hemos estado en tema de craneal. Realmente creo que la caracterización o evaluación de materiales es bastante amplio y para nosotros es un gusto poder crear esta sinergia, ¿no? Cada experto en su área poniendo un poco de su conocimiento o su experiencia para poder conseguir resultados más avanzados, ¿no? En este caso, represento a la SPOL a un laboratorio que se llama LEMAT, Laboratorio de Evaluación de Materiales, y puntualmente, yo voy a hablar al final mejor del laboratorio, y ahorita vamos a dedicarnos puntualmente a hablar sobre la técnica que es de interés en estas charlas, ¿no? Vamos a hablar de la técnica FTIR, espectroscopía infrarroja por transformada Fourier. Un poco para ponernos en contexto, desde el punto de vista de la materia, nosotros que estudiamos materiales y principalmente materiales en estado sólido, tenemos muchas técnicas para poder caracterizar a un producto, a un compuesto en el cual se necesita información. Por eso es importante la relación entre la luz entre la luz y la materia, ¿okay? La luz que nosotros utilizamos, la radiación electromagnética, que nosotros utilizamos para caracterizar material, viene desde ondas de radio,
puede ser la longitud de onda visible, la que utilizamos para observar objetos, puede ser la infrarroja, en el cual en nuestro caso podemos estudiar la interacción con la luz ultravioleta, con rayos X, ¿sí? Depende un poco del estado de la materia y depende con qué luz vamos a interaccionar. Y esa interacción nos va a dar distintos tipos de espectros, por decirlo así, con un detector que nos va a decir cuánta transmisión, reflexión, difracción, absorción, dependerá un poco. Puntualmente, nosotros vamos a estudiar solo un rango, ¿sí? A interaccionar la materia con un rango de todo el campo electromagnético, ¿no? De la radiación electromagnética, que es el área, justamente el área infrarroja. Aquí nos vamos a centrar, aquí se centra la técnica. Ustedes conocerán que existe, creo que el doctor Juliano nos dio un pantallazo un poco de lo importante de la caracterización. Nosotros vemos que dentro de nuestro laboratorio tenemos equipo de difracción de rayos X, es la interacción de la radiación electromagnética, puntualmente rayos X, con la materia. Tenemos difracción, microscopía electrónica de barrido también, puntualmente es la interacción de los electrones con la materia. Aquí vemos una aplicación de rayos X que se utiliza mucho en la medicina, pues, ¿no? Para radiografía, tanto de órganos como la parte de estructura ósea. También se utiliza esa misma radiación, puede ser rayos X o rayos gamma en el análisis industrial. Podemos ver si una soldadura, estructura tiene porosidad, tiene algún tipo de impureza o tiene algún tipo de problema del proceso. Tenemos también en el rango visible, también podemos interaccionar qué es lo que pasa con un material cuando se interacciona a rango visible o al rango ultravioleta también. Entonces, al final de cuentas, las técnicas, lo que nosotros como material estudiamos es esa relación, la luz con la materia. Nos da un sinnúmero de características o información dependiendo de quién la necesite. Puede ser en el campo de la medicina, como en este caso, en el campo industrial, en el campo de alimentos, dependiendo de quién la requiera. Nosotros somos expertos en calcular o en analizar la muestra. Ese es ahí se basa nuestra experiencia, independientemente de la aplicación que se requiere. Bien, puntualmente en la difracción de rayos X, perdón, en la espectroscopía infrarroja, es una técnica para la identificación química de compuestos, en este caso, ¿no? Como les decía, ¿cuál se basa la interacción con la radiación electromagnética, justamente de la luz infrarroja, con la materia, ¿no? Nosotros lo que hacemos es incidir una luz infrarroja sobre el material, sobre las moléculas. Estas moléculas, cuando se le emite esta energía infrarroja, van a absorberla y van a hacer que vibren, ¿sí? Una vibración interna, y esta vibración va a generar que emita una energía con la misma frecuencia que la absorbió, con la que se emitió. Y entonces esta frecuencia es una frecuencia fundamental o es típica de la molécula. Lo que nosotros decimos que esta frecuencia, ¿sí? O esta vibración que ocurre dentro de las moléculas del material que se va a analizar, es la huella dactilar del material, ¿sí? Entonces, una molécula, como tenemos aquí del lado derecho, puede vibrar en tensión, puede ser una vibración simétrica, una vibración antisimétrica, puede ser vibraciones de flexión. En la forma que estas moléculas vibren, el detector va a poder absorber esa energía o detectar qué tipo de vibración tiene la molécula. Entonces, como cada molécula vibra, ¿sí? O emite una energía dependiendo de cuál sea, a nosotros nos va a dar una información sobre a cuál molécula vibró, porque es típica de cada material, ¿no? Aquí tenemos una foto del equipo que nosotros utilizamos. En nuestro caso tenemos un espectrómetro marca Perkin-Elmer, modelo Spectrum 100, en el cual nosotros hacemos la técnica.
Se utiliza para analizar materia orgánica, materia inorgánica. Podemos caracterizar qué tipo de polímero es el que se encuentra ahí, qué tipo de óxido también se encuentra ahí. Y puntualmente en este caso podemos determinar qué compuesto también se encuentra, ¿no? Esta gráfica que está del lado derecho nos presenta el espectro de la muestra. Lo que nosotros hacemos es colocar la muestra en el equipo y incidir sobre la muestra luz infrarroja. Lo que se hace es emitir diferentes tipos de luz dentro del espectro de radiación infrarroja, ¿no? Puede ser más o menos alrededor de entre una longitud de onda del rango de infrarrojo entre 4.900, 4.500 hasta 500 o 450 centímetros al menos 1, la longitud de onda. Y lo que vemos es que mientras nosotros vamos disparando sobre la muestra, se va disparando sobre la muestra, y esta muestra va a emitir una señal, ¿ok? En nuestro caso puede ser emitir la transmitancia, es decir, si nosotros emitimos una luz sobre el material, vemos cuánto se transmitió a través de la muestra, porque también se puede analizar cuánto absorbió la muestra. En nuestro caso, podríamos hacer de las dos maneras. En este caso puntual, nosotros estamos midiendo cuánto se transmitió a través de la muestra, ¿ok? Porque la muestra también absorbe energía. Entonces queremos saber cuánto pudo pasar. Entonces, lo que hacemos es, estamos en 4.000, disparamos, vemos cuánto absorbe, y así vamos puede ser alrededor de una resolución de cada 1 centímetro de menos 1, es decir, 4.500 disparamos, 4.501 disparamos, 4.502 disparamos y así. Y cada disparo es alrededor de 256 barridos. O sea que la data que tenemos es realmente alta, ¿sí? Es un promedio de 256 barridos cada data que tenemos. Entonces, mientras vamos disparando una cierta longitud de luz con cierta longitud de onda, vamos obteniendo estos resultados aquí, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que al disparar en 3.429 se ve una transmitancia alrededor del 50%, ¿no? Y justo en esta longitud de onda tuvimos esa respuesta. Y así, en cada longitud de onda que disparemos, nos va a tener esos datos de transmitancia. Y nos va a dar todo este espectro, ¿sí? La muestra que pongamos nos va a dar todo este espectro. ¿Y qué es lo que se hace normalmente? Una vez que recuperemos toda esta información, lo que hacemos es comparar con materiales, con una base de datos de materiales puros, ¿sí? Porque el resultado de este compuesto puede ser la combinación de varios minerales, que es lo que normalmente pasa en la naturaleza. En el mundo ideal es puro, pero lo que realmente pasa es que nada es puro, todo es una combinación de muchos minerales. Entonces lo que tenemos que hacer, y eso ya por suerte es cosa del pasado, llegar a un libro y comenzar a comparar, sino que a través de software, una base de datos de 30.000 data, o sea, 60.000 datos, con nuestro equipo, el software va a comenzar a comparar y a darnos por lo menos uno de los 10 mejores resultados con respecto al espectro que tenemos, ¿no? Y basado en el conocimiento y en la experiencia y en la bibliografía, por supuesto, nos va a decir cuáles coinciden. Entonces, nosotros podemos hacer una separación de los espectros y nosotros podemos cuantificar, o identificar de manera cualitativa, ¿no? A qué material corresponde. Por ejemplo, lo que nos decía Juliano, como sabrán, no soy experto en temas de nefrología, lo que sí nosotros manejamos en nuestro laboratorio es cómo hacer un buen análisis de un resultado y cómo poder concluir. En este caso, nosotros tenemos dos muestras. La muestra B corresponde, si ven que tiene unos espectros, ¿sí?, totalmente identificados, estos espectros donde tienen cierta, por decirlo así, donde están las bandas, estas bandas que están claramente identificadas, a qué longitud de onda aparecen las bandas. Aquí aparece nuestra onda en 1645 centímetros de menos 1, ¿sí? Por ejemplo,
aquí nos podemos detectar lo que nos decía el doctor Giuliano en la charla anterior, en que si es oxalato, si es monohidratado o dihidratado. Por ejemplo, esta técnica de acá, este espectro de acá, nos representa monohidratado. Y este espectro de acá nos representa dihidratado. Como ustedes pueden ver, las curvas, aunque tienen similitudes, son totalmente distintas. Incluso las bandas presentan con cierta modificación en la longitud de onda, como podemos observar. En algunos casos presentan más o menos, y eso es lo que nosotros permite identificar claramente si el oxalato corresponde a mono, di o trihidratado, dependiendo del resultado que nosotros podamos obtener, ¿no? Es importante reconocer que más allá que la técnica, como les dije, que cada dato que coge corresponde a 256 barridos, o sea, es un resultado bastante, digamos, un promedio de bastante data. Nosotros con esa información lo que hacemos es comparar buscar concordancia con la bibliografía que existe sobre estos análisis, ¿no? Y podemos ver en los artículos científicos que a cada composición le corresponde una banda, ¿sí? A cada banda corresponde a una cierta longitud de onda. Como ustedes pueden ver, dice que aparece una banda, en este caso, un oxalato, 3.486 centímetros menos 1 de longitud de onda, y así diferentes bandas aparecen a diferentes longitudes de onda, ¿no? Esto es un poco un panorama de la información que utilizamos para poder identificar o hacer un análisis cualitativo con respecto al material que del cual está compuesto el producto a analizar, ¿no? Esta tabla también nos mostró el doctor Giuliano en la charla anterior. Nosotros podemos detectar, ¿no?, la clasificación constitucional, todos los tipos, y todos estos están basados en la bibliografía muy bien identificado donde se encuentra el espectro, ¿no? Donde se encuentran las bandas en tales longitudes de onda. Nuestro informe, ¿no? Ya un poco conocimos cómo funciona un poco la técnica. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con el laboratorio? Nuestro informe de ensayo, nosotros presentamos el espectro para que vean de dónde salió el resultado, identificamos dónde están las bandas, ¿sí? O sea, a través del equipo, identificamos a qué longitud de onda aparecieron las bandas, a través de la gráfica lo tabulamos para que tenga mejor, si se dificulta una gráfica, lo tabulamos para poder identificar, ¿sí? Incluso identificamos a qué corresponde. Por ejemplo, decimos acá 1622 longitud de onda centímetros menos 1 corresponde a un estiramiento de las bandas de los grupos CO. Y así vamos identificando a qué puede corresponder digamos, la banda que se identificó en el espectro anterior para ratificar la información. Por ejemplo, y también lo que van a ver en nuestro informe cuando emitamos resultados, van a ver un resumen, ¿verdad? Vamos a resumir qué información o qué data obtuvimos para este informe, como ustedes pueden ver, qué técnica, a qué muestra corresponde, cuáles son las bandas características del producto, referenciamos el artículo científico en el cual nos basamos nosotros para poder decir que a qué corresponde. Como vemos aquí, en todas las bandas las identificamos también a qué artículo científico corresponde, ¿okay? Y decimos a qué corresponde finalmente. Por ejemplo, uno de los informes que hicimos a una muestra que nos enviaron, vimos que todo correspondía a un oxalato de calcio tipo monohidratado, ¿no? Y corresponde a la fórmula química del compuesto. Damos una conclusión, ¿sí? Porque más allá damos una conclusión, y al final nosotros ponemos como data, porque nosotros como laboratorios tenemos que crear una evidencia sobre lo que nosotros emitimos, y adjuntamos la bibliografía si de pronto a alguien le interesa investigar un poco más allá, ¿no? Eso un poco general, lo que tiene que ver con espectroscopía infrarroja,
para el análisis, en este caso puntual, de material de cálculos renales. Y ahora sí, que quiero dar unos 2 minutitos nada más sobre quiénes somos, ¿no? Somos un laboratorio que brinda soluciones ingenieriles a productivo, comercial, de salud, mediante la evaluación de materiales y transferencia de conocimientos, ¿no? Nuestro laboratorio es un laboratorio acreditado, reconocimiento internacional, ¿sí? Nosotros, para tener este reconocimiento, tenemos que pasar auditorías anuales de entes externos y que a su vez tenemos una gestión de la calidad un poco distinta a muchos laboratorios en el país. Nosotros, por ejemplo, nuestros parámetros acreditados en laboratorio nosotros nos comparamos a nivel mundial con Estados Unidos, alrededor de 100 laboratorios, con Alemania, alrededor de 80 laboratorios, Austria, alrededor de 100 laboratorios, Argentina, México, dependiendo de dónde se encuentre lo que nosotros le llamamos en el mundo de la calidad, ensayos de aptitud, ¿sí? De aptitud, para reconocer que el laboratorio está apto para emitir resultados confiables. Obviamente son muy costosos mantener este tipo de reconocimiento internacional, porque cada parámetro acreditado, solo el sistema de gestión nos está costando alrededor de $12,000, ¿no? Pero lo importante de esto, que la sistemática que nosotros nos movemos permite asegurar que el resultado es confiable. Y ahí está el valor de nuestro laboratorio con respecto a otros, ¿sí? Porque nosotros buscamos, primero, que nosotros no solo decimos que lo hacemos bien, sino que venga alguien tercero y nos digan que efectivamente lo estamos haciendo bien. Y ese tercero, para decirnos que hacemos las cosas bien, va a depender la evidencia de los informes internacionales que tenemos cuando nos comparamos, también le llamamos comparación interlaboratorio, con otros laboratorios a nivel mundial, para poder garantizar la calidad de nuestros resultados, ¿no? Y eso, al final de cuentas, también para mí es importante decir que nuestro laboratorio tiene una infraestructura alrededor de $3 millones. Es el laboratorio más grande del país en caracterización de materiales. Tenemos todos los equipos en su lugar, que no existe actualmente en el país. Por eso es que cada vez cada vez llegan más personas a nosotros, porque tienen que interaccionar solamente con este grupo, un grupo de máster, PhD. Tenemos ya nuestra primera carrera de ingeniería en materiales, tenemos nuestra segunda corte de maestría en ciencias y tecnologías materiales, en el cual nos permite incrementar el conocimiento y formación de profesionales en esta área, ¿no? Creo que eso es todo de mi parte. Muchas gracias. No sé, las preguntas creo que ya vienen, así con mucho gusto estoy dispuesto para poder solventar cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias, ingeniero Perugache, por su excelente intervención. Bueno, damos inicio en este momento a la ronda de preguntas y respuestas. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué recomendación tiene la urotomografía que siempre piden los urólogos? Bien, en relación a la recomendación de la urotomografía, primero va a depender de la posibilidad de dónde nosotros, si tenemos la disponibilidad y estamos en la hora correcta. En muchas ocasiones, en unas manos expertas de ecografía, ya nos va a proporcionar suficiente información para tratar de resolver una emergencia. El uso de una tomografía ya es escalar, tanto en radiación como en costos, como en logística. Si hay posibilidad, ok, pero si tal vez la forma de escalar correcta sería primero ecografía, y si la ecografía no es concluyente o requerimos algún patrón adicional, ok, podemos seguir escalando a la urotomografía.
La urotomografía en general nos va a decir de forma dirigida en todo el árbol urológico, en todo el árbol renal, dónde podría estar el inconveniente para poder tratar de resolver en ese mismo momento y definir el patrón de tratamiento a seguir. Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Tenemos una siguiente pregunta para el doctor Fagioni. Usted mencionó que el método de análisis de morfoconstitucional de cálculos renales abarca la microscopía estereoscópica y la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. ¿Qué acceso hay hacia ese tipo de análisis dentro del sector público? Bueno, no existe. Lo que estamos trayendo, el análisis morfoconstitucional, es la primera vez que traemos este tipo de análisis al Ecuador. En el Ecuador no se ha visto antes, no se ha aplicado este tipo de análisis. Solo se utilizan los métodos químicos, que como ya vimos tienen un alto porcentaje de error. Bueno, para matizar, sí me gustaría también comentar de que realmente al haber un subdiagnóstico, porque si estamos hablando de que los métodos químicos actualmente solo tienen un altísimo margen de error, la oportunidad de probablemente más adelante desarrollar una alianza público-privada en que el servicio de la alianza estratégica UCRA-LEMAT con la SPOL para poder ofertar el servicio más adelante, sí existe la posibilidad. Para esto necesitaremos ver la posibilidad de poder ofertar el servicio tanto al Ministerio de Salud Pública como al IES, pero ya sabemos que estos son procesos que requieren de mucho tiempo, paciencia, pero que probablemente en un futuro podamos, de hecho el proyecto está diseñado para eso más adelante y para posteriormente convertirnos en una patrón de referencia, la combinación UCRA-LEMAT, y con esto de aquí poder ser también un referente a nivel andino, ya no solo local, sino también regional, para poder después compararnos con otros países, por ejemplo en Argentina hay esta opción, Brasil también tiene la posibilidad, y poder de esta forma tener un mapa de la litiasis en nuestro medio, que no tenemos, no sabemos cómo están las cosas, pero ahora con la contribución de la SPOL a través del laboratorio NEMAT y la unidad de cuidado renal avanzado UCRA, poder lanzar este proyecto es una realidad. Y la posibilidad de posteriormente hacer la alianza público-privada junto con la entidad pública sí se va a dar. Muchas gracias, doctor Ortiz. La siguiente pregunta. ¿Se podría recomendar como primera opción diagnóstica Urotac simple en lugar de solicitar un eco renal? Si hay la posibilidad, sí, pero recordemos, como decía hace un momento, si ya vamos a pedir una Urotac, nos saltamos la ecografía, debería ser lo ideal con baja radiación, es decir, una urotomografía de baja radiación, porque como dije hace un momento, la posibilidad de llegar a necesitar futuras tomografías existe. Entonces, la cantidad de radiación recibida por una sola tomografía en un paciente que va a requerir múltiples estudios posteriores, sí existe esa posibilidad. Pero sí, también es válido solicitar una Urotac de inicio y saltándose la ecografía. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué costo aproximado tiene el estudio morfoconstitucional? Bueno, esa es una pregunta compleja de responder. Nosotros ya pusimos los contactos al final de las charlas en las diapositivas, pero la posibilidad de desarrollar el precio al comienzo comprenderán de que es de alta complejidad, pero será en función de las medidas de cómo vengan las piedras, de las condiciones de recogida de la muestra, de la calidad de la muestra, se podría establecer el precio. Pero esa información la podremos tener más adelante y mediante los números de contacto que se proporcionaron en su momento, sería la posibilidad de poder establecer un precio individualizado según las necesidades de la persona y del médico que lo solicita. Muchas gracias. Ingeniero Perugachi, en Quito, ¿qué laboratorio cumple con los estudios realizados por ustedes? ¿Qué laboratorio cumple? ¿En Quito? En Quito. No conozco realmente.
De hecho, me gustaría apuntar, en relación a lo que acaba de comentar el ingeniero Perugachi, cuando nosotros hicimos el estudio a nivel país, nadie hacía esto. Lo que hicimos con LEMAT, al ser un local y UCRA, también aquí en Guayaquil los dos, hicimos varios análisis para establecer una curva de aprendizaje con validación externa. Nosotros tuvimos un proceso de validación, pero la posibilidad de que haya en Quito, no sabemos si existe la posibilidad o no, porque requiere de una combinación de, como decíamos, microscopía estereoscópica, una espectrofotometría también avanzada de última generación, que realmente en nuestro medio es bastante escaso esto de aquí. Por eso, hasta la fecha, nunca se había dado. Y la intención es, la persona que pregunta si habla en Quito, pero es que la muestra nos la pueden enviar por servientrega desde cualquier parte. Nosotros nos encargamos del procesamiento de la muestra. Cualquier parte del país nos las envían a UCRA y nosotros podemos procesar y enviamos por correo electrónico el resultado. Es decir, por lo tanto, problemas en la logística en estos momentos en que estamos manejándonos tanto por internet como por servicios de entrega domiciliaria, no tendría que haber ningún inconveniente. Se nos envía la muestra y nosotros procedemos al procesamiento. Sí, poco para ratificar. Efectivamente, nosotros como LEMAT tenemos ya como laboratorio desde los años 80, pero ya como acreditado del año 2010. Nosotros hacemos ensayos en todo el Ecuador. Hemos estado en todo prácticamente, incluso fuera del país. Nos han mandado muestras de Centroamérica, de México, de Perú, Colombia, ¿sí? Porque, digamos, por la cantidad de equipos que tenemos, al final saben que nosotros podemos evidenciar con más exactitud con respecto a los resultados que se puedan obtener. Así que el tema de distancia para nosotros no es un inconveniente. Si todos los trabajos que hacemos, prácticamente la mayoría están en el oriente, así que nunca ha sido un problema el tema de la distancia. Más bien creo que eso es parte del día a día. Nosotros atendemos a todo el sector, a todo el país, incluso como les comenté, fuera de ella, ¿no? Eso es algo cotidiano para nosotros. Y el envío de la muestra tampoco representa un inconveniente. Con que venga esto en un envase de orina bien cerrado, el cálculo, no necesitamos más. Es decir, con eso ya nosotros la procesamos aquí internamente, le hacemos el proceso que comentó Juliano y luego al análisis con la microscopía estereoscópica y posteriormente el envío al EMAT para el análisis ulterior del espectro. Por lo tanto, desde cualquier parte del país estamos nosotros dispuestos a poder proporcionar la posibilidad del diagnóstico. Perfecto, muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Existe evidencia científica de la utilización de las tiazidas, en este caso clortalidona, en la hipercalciuria? Sí, bastante estadística al respecto hay. La evidencia científica, y la puse en la parte de abajo en algunas de las diapositivas, en todas las diapositivas casi, es bastante sólida. Es decir, el uso de la tiazida es específico en el caso de la hipercalciuria, o sea, es el tratamiento de elección. Obviamente para ello necesito haber identificado el origen del problema, porque no todos los pacientes son tributarios de entrar con este medicamento. Ahora, una vez identificado el problema, yo lo puedo hacer el tratamiento y esto es una evidencia sólida, o sea, y no es nuevo, esto ya tiene algún tiempo atrás. Lo que pasa es que la identificación a su vez de la hipercalciuria no es muy frecuente en nuestro medio, para eso requerimos de recolección de orina 24 horas, que no se hace tampoco en todos los laboratorios del país. Son pocos los laboratorios que pueden hacer un estudio metabólico de litiasis completo. Y a veces los problemas están básicamente en el oxalato, en el citrato y en el calcio. Entonces estos tres son los tres ejes donde pivotan o donde converge la esencia del estudio metabólico de litiasis. Y de lo que yo tengo entendido, en Guayaquil hay un laboratorio que hace esto y en Quito hay uno, pero lo hace de forma incompleta, no hace todos los estudios.
En Cuenca tenía entendido que también había uno que lo hace, pero de forma incompleta. Es decir, el que hace completo lo conocemos, que es aquí en Guayaquil. Pero recordemos que proporciona información, pero no es lo suficientemente completa como tener la piedra ya analizada también. Perfecto, muchas gracias. ¿Durante qué tiempo puede tomar un paciente citrato de potasio? Es la primera pregunta. La segunda, ¿el citrato de potasio puede afectar la calcemia? El citrato de potasio puede ser tomada por largo tiempo, porque recordemos que el citrato, al proporcionar este factor de inhibición de la cristalización, favorece los factores que van a disminuir la probabilidad de desarrollar nuevas piedras. Y esto, al fin y al cabo, alcaliniza la orina. El uso del bicarbonato de sodio es otra de las alternativas también, según la etiología del paciente. Pero sí hay estudios que demuestran el uso seguro del citrato de potasio por largo tiempo. La otra pregunta era ¿se me la puedes repetir, Sandra? ¿El citrato de potasio puede afectar la calcemia? Normalmente el citrato no afecta a la calcemia. Puede afectar, lo que afecta a la calcemia directamente es el uso de la tiacida. El citrato de potasio va por otro tipo de mecanismos en relación a la hipocitraturia que puede presentar el paciente. Perfecto, muchas gracias. Es interesante comentar en relación al citrato, el rango de tratamiento es muy amplio según la citraturia del paciente también y las otras características, pero sí es importante anotar el impacto gastrointestinal con dosis elevadas de citrato. Por lo tanto, un individuo que ya está sugerido utilizarlo por largo tiempo, sí es importante tratar de regular la dosis a una dosis más baja si ya el tratamiento se lo considera como indefinido. Perfecto, gracias. Doctor, usted mencionó también el tratamiento con bicarbonato de sodio. ¿Cómo debería ser manejado? Bueno, el bicarbonato de sodio está de la mano de la función renal. Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica subyacente con una disminución de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60, ya es un candidato para necesitar utilizar bicarbonato para favorecer una mayor alcalinización de la vía urinaria y disminuir la posibilidad de formar más piedras. Por eso es que la identificación de la piedra es importante para saber qué es del tipo de piedras que se va a beneficiar más de una alcalinización urinaria con bicarbonato. Muchas gracias, doctor. Hablamos de que el uso de suplementos de calcio indiscriminado no está recomendado, específicamente del carbonato de calcio. ¿Qué opina sobre el uso de citrato de calcio? El citrato de calcio es una forma o es una sal de que se absorbe peor en el sistema gastrointestinal. La que se absorbe mejor es la forma de carbonato y la que se absorbe mejor aún es el acetato, que no se usa en nuestro medio, pero sí se usa en otras partes. Pero no deja de ser un aporte extra que el organismo tiene difícil de manejar. Esto se lo ilustra de la siguiente forma. Si yo ingiero un lácteo, entiéndase, queso, yogur, leche, tiene una cantidad de calcio que mi organismo puede manejar. Si yo ingiero una pastilla de calcio independientemente de la sal, porque la sal va a condicionar un poco el grado de absorción, igual es mucho más calcio de que el organismo puede manejar en individuos que tienen alteración en el manejo del calcio. Recordemos que la litiasis renal sería considerada una forma de inadecuado manejo del calcio de parte del individuo. Por lo tanto, estos pacientes, al tener comprometido el manejo del calcio desde el punto de vista del metabolismo, si yo le doy un suplemento, el organismo va a decir, bueno, ¿por qué tengo tanto calcio y qué hago con esto? Y lo precipito. Y puedo favorecer la formación de piedras, o incluso en otros casos, si hay una enfermedad renal crónica o algo similar, podría condicionar calcificaciones vasculares, lo cual ya representa un aumento del riesgo cardionefrovascular. Y a propósito de ello, también hay estudios que asocian el riesgo cardiovascular con la litiasis, es decir, individuos que tienen alguna forma de litiasis podrían
representar esa misma condición de litiásicos un factor de riesgo cardiovascular. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos varias preguntas. En honor del tiempo, vamos con la última. Las preguntas que queden van a ser respondidas a sus respectivos correos, señores doctores. Bueno, la última pregunta. ¿Cuál sería o existe alguna ventaja entre la urotomografía versus el TAC simple? Bueno, el TAC simple estamos hablando de abdomen total, cuando la urotomografía es bastante circunscrita al árbol renal. Tal vez la tomografía abdomen total es más radiación, y si yo ya estoy convencido de que, por eso decía yo que a veces se escala, porque con una ecografía, supongamos que yo le pedí una urotomografía, pero no era una piedra, o sea, me salté la ecografía y sucede que lo que tenía era algo adicional. Entonces, la uroTAC versus el TAC de abdomen básicamente estará dada por la radiación. Y si pedimos un TAC de abdomen sin contraste, no da tanto rendimiento de diagnóstico en general. La urotomografía sin contraste, sí, como está muy circunscrita a la parte urinaria, puede ser suficiente y no necesariamente necesitemos contraste. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los médicos que por su activa participación en esta ronda de preguntas. Muchísimas gracias al doctor Ortiz, al doctor Fagioni, ingeniero Perugacci. Realmente, en nombre del Grupo Pharma del Ecuador y de su producto Urocid-K citrato de potasio, les agradecemos y les deseamos una feliz noche. Me gustaría también agradecer la oportunidad del Grupo Pharma de habernos podido reunir aquí. Un agradecimiento especial al ingeniero Rodrigo Perugacci, que considero ha sido todo un lujo tenerlo aquí en esta charla. Ingeniero en una charla de médicos, lo cual esto también permite la interacción con otras especialidades que realmente lo único que hacen es enriquecernos a todos y sobre todo ofrecer la oportunidad al país entero de algo que necesitábamos hace mucho tiempo, como es el análisis morfoconstitucional. Y para cerrar, el agradecimiento al doctor Giuliano Fagioni también, que ha hecho posible. Él es un gran estudioso de las piedras y ustedes han visto la soltura con la que él pudo expresar la inmensa cantidad de piedras que pueden existir y que él ya está francamente familiarizado. Y Miguel Mendoza, también muchas gracias por hacer posible esta reunión. Gracias a todos, de verdad, muy buena la intervención de cada uno de ustedes. En nombre del Grupo Pharma del Ecuador, le damos la gracia a todos los médicos que asistieron a este webinar. Gracias Bueno, y una feliz noche. Sí, por mi lado también, muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que, como nos decía el doctor Ortiz, es muy enriquecedor para nosotros. Y al ser nosotros un laboratorio sin fines de lucro, nuestra intención es poder apoyar. Y cuenten con nosotros, ¿no? Nosotros, desde nuestro punto, desde el laboratorio de SPOL, siempre es contribuir. Si hay que hacer cosas en el tema de salud pública, cuenten con nosotros. Nosotros podemos instruir, capacitar, seleccionar equipamiento para que esto pueda masificarse y podamos tener un mejor estudio y así al final un mejor tratamiento para los pacientes, ¿no? Para nosotros es un orgullo. También muchas gracias por la oportunidad y seguimos avanzando. Gracias, buenas noches. Gracias.